Hola, hola, muy buenas noches. Qué bueno que nos acompañan este miércoles de ajedrez. Hoy se encuentra con nosotros Marco, como ustedes saben, él es parte del equipo de ajedrez de la UNAM. Hola Marco, ¿cómo estás? Buenas noches, Astrid. Un gusto estar acá nuevamente. Perfecto. Marco o Uriel, ¿cómo te gusta más que te digan, Marco o Uriel? Estoy cómodo con ambos, pero me dicen más Marco. Basta. Perfecto, pues es el primero, ¿no? Y pues bueno, aprovechando que ya son las últimas, los últimos miércoles de ajedrez en Deporte UNAM, y pues hoy Marco nos presenta una de las últimas sesiones del fabuloso libro que estamos viendo, Los siete pecados capitales en ajedrez. Y antes de que nos muestre la maravillosa clase que nos presentó, pues solamente recordarles a todos los de la UNAM que vamos a tener dos últimos torneos de rápido a 10 minutos y de blitz a 3 los próximos viernes, y que también tendremos nuestro tradicional torneo del pavo, ya saben, solo con copia de su credencial. Pueden ir al Centro de Estudios del Deporte y el primer lugar se llevará un pavo para la cena navideña, y posteriormente pues habrá otros premios y sorpresas. ¿Cómo ves, Marco? ¿Vas a jugar el torneo del pavo? Si se me permite, si se me permite la escuela, por supuesto que sí, y ahora sí que con el objetivo de traer comida a la mesa, ¿no? Sí, sí. Y pues bueno, estudiando una carrera, pues nada, nada sencilla, ¿no? Actuaría. Entonces, bueno, ojalá se te permita, que va a ser hasta el 10 de diciembre. Ya, bueno, se extendió una semana, ¿verdad? El Sí, semestre por todos los justamente. conflictos que hubo. Entonces, bueno, ojalá se pueda. ¿Qué nos preparaste para hoy, Marco? Ok, bueno, me voy a permitir compartir pantalla. Ajá. Em, en este miércoles, esta noche, traje preparado el séptimo y último pecado capital de justamente del gran maestro Rawson, que relata en su libro, que hemos estado hablando justamente en estos meses, ahora sí que en cada sesión. Ujú, Y bueno, en este séptimo pecado capital, parafraseando un poco las ideas que trata de marcar el autor, ya que son un tanto complejas, el cómo puede él analizar sus propias partidas o partidas justamente de élite, de grandes maestros que bueno, imparten mucha teoría que nosotros como ajedrecistas llegamos a necesitar o, digamos, poner en práctica, ¿no? Yo, a través de la lectura que le di, de las horas que le dediqué y la profundización, yo considero que este séptimo pecado capital que habla el gran maestro es un conjunto de los anteriores, que de manera resumida ujú, eh, trata de dar estrategias para mantener una tensión en la partida y evitar nosotros caer en esas trampas más allá del tablero, ¿no? Más allá de las trampas que se pueden dar en ciertas partidas, en las trampas emocionales que nosotros podemos caer y por consecuencia generar errores, ¿no? Entonces, voy a citar justamente al gran maestro, ya que precisa que la dispersión se refiere a la sensación de que no controla usted la partida, ya sea porque está divagando, es dominado por los nervios o porque es víctima de recuerdos emocionales. A través de esta definición, justamente yo traje tres partidas en las cuales cada una de ellas trata de ilustrar las ideas que marca el autor. La primera idea que marca el autor es la transferencia de tensión, que en otras palabras es evitar los errores que se van a ver en este tipo de partidas, que se pueden generar ya sea por apuros de tiempo, porque no tenemos ideas concretas digamos, con cada una de nuestras piezas, y, digamos, divagar, ¿no? Divagar con no ser directos con lo que podemos llegar a jugar, que es justamente el el por qué menciono que es un conjunto de las anteriores, porque en mi anterior sesión yo había mencionado de manera muy resumida que nosotros necesitamos hablar con nuestras piezas. Nosotros necesitamos saber cuál es el objetivo de cada una ujú, para poder tomar ventaja, ¿no? En las partidas. Aquí es una estrategia con el objetivo, ¿no? De que nuestro rival sea la víctima de
un enjaule que le haga su mente, ¿no? A través de la tensión que se genera. Ok, Bueno, posteriormente hablaré en las siguientes partidas que voy a mostrar sobre justamente estas ideas directas que nosotros podemos tener a la hora de pasar de nuestra apertura al medio juego, ¿no? En este caso, en esta partida, en esta transferencia de tensión que relata el gran maestro, eh, le empieza desde el juego medio, tratando de hacernos saber lo que puede generar caer en esa trampa que nosotros mismos nos podemos poner por esa no regular, ¿no? La tensión que podemos generar, tanto nuestro rival como nosotros mismos. El autor empieza con Dama H3, ¿no? Con los objetivos de atacar el peón, mantener cierta tensión, eh, digamos, y que el rival tienda, ¿no? A cometer errores. En este caso, aquí el autor marca que su rival hace B4, que es un error ya que se deja una táctica que empieza con dama H5, jaque. Aquí hago énfasis, o bueno, se hace que aquí solamente hay dos opciones para el rey, ¿no? Dama E7, dama F8. Yo recalco que rey F8, perdón, es un error, ya que sigue esta secuencia de alfil, dando rayos X al rey, dama B5 jaque para ganar el alfil, pero entra a la torre para generar ideas de mate, el negro se tiene que defender, y aquí ya entran truquitos donde existen sacrificios con el objetivo de dar mate, ¿no? Entonces, de ahí el por qué, digamos, aquí ya empiezan las primeras tensiones, ¿no? Después ujú, de este error. La secuencia empieza con dama H5 jaque, ya vimos por qué el rey no se puede ir para atrás, entonces tiene que irse para rey E7. Y aquí ya entran las tácticas, ¿no? De por qué B4 es un error. Aquí se hace un sacrificio de alfil con el objetivo de, una, mantener tensión, generar una partida dinámica y dos, tener una posición más activa que el rey, ¿no? Bueno, que el rival negro. Em, si tiene que comer ese alfil, aquí entra la dama, dama por H7 jaque. Ahora sí se tiene que ir para atrás el rey. Y aquí ya estamos amenazando nuevamente mate, ¿no? Con alfil de menos tenemos una posición mejor, ¿no? ujú, Eh, el negro tiene que sacrificar su dama. Y digamos, aquí ya con esta posición, después de que juega el negro alfil de 5 dama de más, en automático nosotros tenemos que pensar que estamos ganados, ¿no? ujú, Se tendría que jugar bien, con calma, pero aquí el autor, que es quien tiene la ventaja, ilustra cómo el divagar con sus piezas genera una posición de tablas. Y a pesar de tener una dama extra, ¿no? Y aquí es, digamos, lo interesante de cómo transcurre su partida. Aquí empiezan las imprecisiones del autor. E4. Él menciona en su libro que ideas como dama H7 son mejores, digamos, comunicándose con sus piezas, ¿no? De ir trayendo el caballo, generando tensión, y seguir teniendo un juego activo, ¿no? Un juego dinámico. Pero aquí entra E4, que el autor marca que esta jugada la pensó con ideas de que el negro comiera y, digamos, su dama tuviera un juego más dinámico sin quedar encerrada ni nada por el estilo, ¿no? Pero él no contó con el rival no contó con ese movimiento, sino con uno mucho mejor, que aquí es donde empieza a perder ventaja, ¿no? El autor. ¿Por qué? Porque la dama se tiene que retirar, ya no tiene una posición tan activa. Después de retirarse, se come el peón que se regala, ¿no? Como la dama ya no está tan activa, ya no se puede comer el peón de E. ujú, Entonces ya estamos entrando en ciertas imprecisiones donde cambian las ideas, ¿no? Y ya estamos nosotros mismos tendiéndonos nuestras propias trampas, ¿no? Ahí ya va la primera imprecisión. De ahí el autor intenta, digamos, recuperar esa dinámica con sus piezas, dama C4, más activa la dama, alfil de 5. El negro, por lo mismo de que tiene una dama de menos, tiene que encerrarse,
sin dejar pasar que, digamos, las piezas del autor no tengan actividad, y de ahí el porqué, ¿no? De como esos movimientos repetitivos, ¿no? Dama H4, eh, con la idea de ser más activo, amenazando el peón de F. Viene rey E7, evitando esas ideas. Caballo E1, con la idea de ser más activo, pero después de torre por A2. Entra caballo D3 y aquí es un nuevo error. Aquí ya lo va traicionando el autor, porque ahora sí que él relata que él piensa que el tener una mejor posición para su caballo le va a dar más actividad, quitarle la pareja de alfiles, etcétera, 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 pero no toma en cuenta ciertas ideas que el negro sí, como por ejemplo alfil, que es una jugada intermedia, alfil por G2 jaque, el rey se tiene que quitar y regresa a la misma posición, ¿no? Ya es ir poquito a poquito eh, desequilibrando al blanco, pero sin perder esta solidez, ¿no? Aquí hago mención de que el autor tiene apuros de tiempo y por consecuencia él mismo se hace estas trampas, ¿no? Pero todo está relacionado con el hecho de no está sincronizando sus piezas, que es pecados capitales que hemos hablado anteriormente, ¿no? Ujú. Dama H8 para tener un contrajuego. Y después de torre G4, el negro ofrece tablas y el autor las acepta mencionando que tenía miedo de seguir cometiendo errores y perder ventaja. Entonces, eh, lo Uf, interesante de mostrar esta partida es que, digamos, nosotros podemos observar que si jugamos bien, si jugamos de manera tranquila, podemos llevar esta partida a ganarla con las piezas blancas, pero ciertas trampas que nosotros mismos nos generamos ocasionan que una posición así sean tablas. Y eso es digamos, las trampas que tenemos que evitar. Nosotros caer en nuestras propias partidas. sí, sí. Em, digamos, aquí concluye la primera partida que traigo. Ok. Em, en la segunda partida, aquí ya no está jugando el autor. Aquí ya está haciendo mención a una partida de élite de los años 2000 del gran maestro McNabb y del gran maestro Gormali. Eh, esta partida inicia con una apertura reti, el cual el negro, eh, bueno, la defiende con una variante eslava. Entonces entra esta secuencia de alfil G4, alfil G2, caballo de B a D7, alfil B2. Ahora sí que es una variante no tan común, pero bastante teórica, bastante de libro, sólida. E6, D3, alfil D6. Esta secuencia no tiene mucho que analizar, pero aquí ya entran ideas interesantes, porque después de querer retirar al alfil, eh, el gran maestro Gormali decide intercambiar, perder la pareja de alfiles, y aquí es, digamos, ciertas ideas interesantes que menciona a través del pecado capital, que nosotros, como jugadores más normales, digámoslo así, podríamos cometer el error, entre comillas, de comer con caballo. Pero se puede considerar error esto, ya que aquí ya no se tiene una idea para las piezas blancas como con qué continuar, con qué secuencia seguir. Y esto es lo que el gran maestro intenta evitar. Que tengamos una armonía con nuestras piezas, tengamos ideas directas y por ejemplo, en este caso, el comer con caballo, no se ve con claridad qué puede seguir para las piezas blancas. Entonces, en esta posición, lo que se juegan con piezas blancas es E por F3, que es algo interesante esta posición en el flanco de rey. No es algo muy común, pero tiene ideas como avanzar el peón de D4, que aquí, bueno, aquí ya lo había yo ilustrado. Ujú. eh, Aperturas para la torre, etcétera, 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 ¿no? Y aquí ya hay una armonía que se puede dar justamente ya para el medio juego. Bueno, la partida continúa con A5, torre E1. Aquí ya se van mostrando esta armonía que menciono, a través de algo que podríamos pensar que es,
raro, ¿no? Como doblar peones. Em, la partida sigue con dama D8, dama C2, dama B6. Aquí ya las piezas negras reciclando una mejor posición para su dama, atacando con rayos X al rey, ¿no? La partida sigue con D4, E por D4, C por D5 y C por D5. Aquí ya se va mostrando una claridad, ¿no? Para las piezas blancas, una dama activa, con ideas de recuperar estos peones doblados que tiene las piezas negras y a futuro abrir una mejor diagonal para el alfil blanco, ¿no? Aquí ya se va teniendo una mejor armonía que no se hubiera tenido si se hubiera comido con caballo. Entonces, esos son los pequeños detalles que nosotros tenemos que estudiar, profundizar, eh, digamos, en la práctica, ¿no? Después de dama D3, sigue caballo E5. Aquí lo pongo como jugada interesante porque abre, perdón, a ciertas variantes que el autor trata de, de desmenuzar, ¿no? Aquí se jugó dama F5, que es una gran jugada, ¿no? Que hasta el módulo hace cosas raras para esta jugada, porque aquí tenemos que hacer notar que si nosotros nos apresuramos, eh, si no se hubiera jugado dama F5 y nos apresuramos a comer el peón, Ujú. aquí entran ciertas tácticas que estamos omitiendo, como alfil C5. Aquí ya tenemos un gran problema con el rey. Eh, Parece que olvida el caballo, pero tiene mayor actividad del negro. Entra y aquí ya estamos en un problema, ¿no? Digámoslo así. Em, bueno, después de los intercambios se puede ver que las piezas negras tienen una mejor posición. De ahí porque se menciona que el dama F5 es una gran jugada. Se juega con claridad, se juega con calma, eh, manteniendo esas ideas, ¿no? Que se mencionaron anteriormente, como ganar la columna D, alfiles más activos, etcétera. Después de torre de F a E8, la partida sigue con alfil F1. Aquí cambia completamente la idea posterior, ¿no? De abrir el peón doblado, tener una mejor diagonal. Aquí las piezas blancas buscan una mejor actividad, buscan una armonía con su pareja de alfiles, eh, digamos, conforme avanza la partida se tiene una cierta recompensa, ¿no? Que es justamente el mantener la tensión, que justamente provoca errores como este, A4. Este se menciona como un error ya que después de la secuencia de retirar el caballo y subir el peón, se tiene una mejor posición para las blancas. Que de hecho creo que el módulo aquí lo marca como con cierta ventaja, eh, que digamos conforme se llega a avanzar la partida se muestra con mayor claridad, ¿no? Se mantiene la tensión, el rival va cometiendo errores y la, la solvencia, ¿no? De nosotros con las jugadas profilácticas. Después de B4 se juega alfil F8. Aquí yo quiero hacer mención, parafraseando un poco lo que el autor relata, es que se llega a mostrar una vagancia en las piezas negras, ya que no se tiene una idea de cómo proseguir. Al tener dos peones doblados en el centro, al retirar los caballos activos, el estar jugando con las torres, se va a ver que se tiene una vagancia que pasa factura, ¿no? Al final de la partida. Después de dama de 3, torre A de 8, centrando las torres. El blanco es un copión en este caso también. Después de caballo de 7 aquí se va manteniendo la tensión. Las piezas negras ya no saben qué hacer. Retiraron el alfil, retiraron el caballo, ahora retiran el otro. Entonces, las piezas blancas van teniendo una mejor solidez, ¿no? Después de dama C2, que se marca como una buena jugada por la siguiente secuencia. Aquí se ve como el negro no sabe qué hacer. Hace dos movimientos, movió la torre y ahora ya la regresa. No hay ideas claras para las piezas negras. Está cayendo en ese pecado capital. Después de torre por E8, sigue la secuencia de torre por, caballo F3. Ahora sí, intentando recuperar los peones o incluso tener una mejor actividad de piezas. Después de regresar el caballo, aquí ya, si hacemos cuentas, el negro ya perdió como tres turnos, tres movimientos. Después viene B5. Aquí ya le damos
una razón de ser a este alfil. eh, Caballo B8. Este caballo no tiene nada que hacer aquí. Es impresionante cómo en una secuencia de 5 o 6 movimientos que había una posición más sólida para ambos, se ve cómo va cayendo poco a poco, ¿no? Después de alfil por D4 se recuperan los peones regalados. Después sigue dama D8, alfil por F6. Aquí se marca como una gran jugada, a pesar de ser como un intercambio igualitario, pero es un intercambio que da una mejor posición para las piezas blancas, evitando que las piezas negras se desarrollen, ¿no? Después del intercambio igualitario, sigue torre por, ya se recuperaron los peones, la torre es más activa que nadie en esta posición, torre de 8, hay que eliminar la pieza más activa, pero ya entran ideas muy fuertes, que es, pues, está bien, comete mi torre, yo te doy mata, ¿no? Aquí, Ujú. eh, digamos, es interesante mencionar que en esta posición las negras se rinden, ya que el gran maestro visualizó que a pesar de tapar el mate y eliminar la pieza más activa, entran ideas por todos lados, por el simple hecho de que las piezas negras, en este caso lo que son el alfil y el caballo, no tienen una razón de ser, no tienen por qué estar donde están. Pareciera que después de 33 movimientos en este caso, ni siquiera se jugaron. Regresaron a la misma posición en la que estaban desde un inicio. Y eso es gracias justamente a la solvencia que tuvo las piezas blancas a la hora de, de hablar con ellas, ¿no? A la hora de querer darles un motivo a la hora de cada movimiento, ¿no? De no vagar, no vagar en cada movimiento dentro de estas secuencias. Y digamos, este es un ejemplo bastante lindo de cómo podemos ganar una partida desde lo mental, desde lo psicológico. Eso es algo, digamos, que yo valoro al gran maestro, que él cómo relata este pecado capital, ¿no? Sí, sí. Pues bien Y bueno, interesantes las dos primeras posiciones. Vámonos con la que sigue. ahora sí que tercera y última partida. En esta posición que quiero yo relatar, voy a hacer mención a- al, al cómo no se tiene que jugar antes que nada. Aquí en esta posición que voy a mostrar se juega a través de la apertura siciliana, ¿no? Pero antes de mostrar esta posición, quiero mostrar una secuencia donde las piezas blancas nuevamente no tienen una coordinación de sus piezas o no tienen una idea a futuro para el medio juego, que es a través de esta misma apertura. En esta secuencia se juega de 4 C5, dando pie a la siciliana, y después de esta secuencia, después de A3, alfil B7, F3, que todo esto sigue siendo teórico, dama de 2, enroque. eh, Aquí ya damos como el cómo empieza el medio juego a través de la siciliana, pero para las blancas no se ve cómo continuar. No se ve cómo podemos de manera clara dar un juego coordinado, un juego directo, un juego limpio a la hora eh, de entrar al medio juego, ¿no? Aquí hasta pareciera, incluso para el módulo, que tienen cierta ventaja las negras por donde sea que quieran moverle las piezas blancas. Entonces, digamos, esta es una tendencia a la que nosotros podemos hacer, hasta personalmente puedo yo también recaer en eso, y de lo cual nosotros tenemos que aprender, ya, como por ejemplo en esta partida que mencionaré, ¿no? Igual con una secuencia muy similar de la siciliana, eh, que sigue con esta secuencia de A6, alfil E3, que es muy similar al esquema que mostré anteriormente, solamente que con una mejor coordinación, una mejor conjunto de ideas más directas a la hora del medio juego. En este caso, una de ellas es, por ejemplo, este G4. Aquí ya tenemos una idea de qué, de llevar todo hacia el flanco de rey e irnos a morir de ese lado, ¿no?
Obviamente el negro tiene que frenar, ¿no? Tiene que frenar esas ideas, pero el blanco no le importa, H4, y órale, te voy con todo, ¿no? Después de B5, ya enroque largo, y aquí ya se tiene una mejor idea del esquema anterior, porque en el esquema anterior se podría ver como una posición más cerrada, que, digamos, con las ideas que nosotros podremos tener más intuitivas, em, no llegamos a una tensión como la que se podría llegar en esta posición, ¿no? Aquí hay una idea más clara, como por ejemplo en la columna D, el atacar, el llevar toda la carga al flanco de rey, alfiles más activos, no están del todo encerrados, etcétera, 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 ¿no? El mantener esta tensión provoca este tipo de imprecisiones, errores por parte de las piezas negras, que podría ser como caballo B6. Esta la menciono como error, ya que aquí el blanco se deja una táctica que no ve, ya que juega dama F2, pero a través de este caballo se podría jugar esta secuencia de G5, peón por. Aquí parece que se regala la torre, pero después de comer el caballo, viene esta hermosa jugada que viene a recuperar la torre, ¿no? Entonces, este tipo de tácticas se generan a través de la tensión que nosotros provocamos, ¿no? Pero bueno, en este caso, en esta partida, es una secuencia que no se llegó a ver por parte de las piezas blancas. Entonces, la secuencia sigue con dama F2, torre B8, rey B1. Aquí, digamos, desarrollando un poco más, ser más sólidos. Y después de caballo A4, sigue caballo 2, D5, caballo G3, y aquí ya vamos centralizando nuestras piezas, ¿no? Aquí, aquí da un poquito de miedo un caballo atacando como la casa de nuestro rey, pero nosotros tenemos que seguir siendo sólidos, ¿no? Después de por E, sigue caballo por E4. Aquí hago mención que D4 sería un poco imprecisa, ya que al retirar el alfil, nosotros seguimos siendo sólidos y no hay por dónde entrar eh, las piezas negras, ¿no? Entonces se hace el intercambio, caballo por E4, caballo D5, 5, G5. Aquí ya nos estamos entrando con todo, dama E3, torre C8, y aquí ya con cuidado, con cuidado, porque cualquier error se nos cae todo. Entonces aquí ya estamos viendo cómo las piezas negras ya están atacando por completo la casa de nuestro rey, y aquí las piezas blancas hacen una gran jugada. Y menciono que es una gran jugada porque evita todas las ideas de las negras. Y de manera resumida, quiero hacer mención que cualquier otro movimiento por parte de las blancas hubiera sido un error, como por ejemplo esta secuencia. De no ser por llevar la dama atrás en defensiva, entra una secuencia donde a las blancas no se sienten del todo cómodas, ¿no? Esas son una de tantas que se intentan parafrasear, ¿no? Ajá. Pero bueno, después de dama C1. Las piezas negras ven que no entran por ningún lado, se retiran, aquí ya entra la vagancia de las piezas negras y ya de aquí en adelante todo el juego de las piezas blancas es totalmente directo. ¿A qué me refiero con un juego directo? Que reciclan el caballo con ideas claras de llevar la F5. Después de que el caballo tenga una mejor casilla activa para las piezas negras, deciden eliminar la pareja de alfiles. Caballo F4, alfil por, caballo por, y ahora sí, ahí va mi idea, ¿no? Ya la concreté, listo. Siguiente idea, ¿cuál es la siguiente? Eh, Dar con todo en el flanco de rey, ¿no? Después del intercambio de torres, aquí ya tenemos que estar tan a la defensiva, ¿no? Aquí ya nuestra torre puede entrar limpiamente, podemos centralizarnos. Aquí hasta hago mención que justamente las blancas ya se sienten más seguras y es una cuestión de solamente jugar con calma y con esa dinamismo, ¿no? Que llevamos desde hace unos 5 movimientos. Caballo por, eliminamos el alfil más peligroso, la pieza más activa de las negras. Centralizamos la dama, dama C7. Aquí hago mención que el negro le llegó a escapar esta idea, que es un poco más crítica, ya que hay tácticas, ¿no? En la primera columna, en la primera fila, perdón. Eh, Después de intentar atacar de nuevo en la casa del rey, sigue C3, dama E7, torre E1, y aquí vuelven más las ideas directas, ¿no? Jugar con claridad, armonía. Aquí es atacarte al medio. Aquí te estoy haciendo fuerza. ¿Y cuál sería la siguiente idea para las piezas blancas?
centralizar el caballo. Y ya con eso seríamos totalmente dominantes, mantener presión y provocar errores como el que hago mención posteriormente, que es torre H4. Después de torre H4, generamos la idea, generamos el juego directo, caballo de 3, E4, F por E4, torre G4 y aquí ya eh, vemos la importancia de haber centralizado el caballo y de tener todas nuestras piezas activas, ¿no? El juego de las piezas negras se ve totalmente descoordinado, el nuestro armonioso, ¿no? Y aquí ya entran errores, que ya este es ni para analizarlos, ya es una cuestión de seguir jugando de manera activa. Y aquí es donde al rey, a las piezas negras se le fue totalmente la atención, no supo manejar la atención y después de rey F8, dama H3, pierden la torre o si incluso se les va, es mate. Entonces, aquí las negras se rinden y justamente hago mención que en las jugadas de las blancas desde el movimiento 21, que digamos me regreso rápidamente, desde el evitar que las piezas negras entren, todo desde aquí hasta el final, el juego fue más directo. Centralizar los caballos, eliminar las piezas más activas de las negras, intercambio de torres, juego armonioso entre dama y torre, centralizar el último caballo, y eso, por consecuencia, genera esa dispersión que hemos intentado profundizar a través de estas tres partidas. Perfecto, pues buenísimas las tres posiciones y partidas que analizamos. Si gustas dejar de compartir pantalla, Marco. Claro que Muchísimas sí. gracias. Recuerden, quienes nos están acompañando, que se queda grabado para que la repitan varias veces, ¿no? Porque son ideas muy interesantes. Y pues el tema, ¿qué te parece? La vagancia, ¿cómo ves? Sí, La es vagancia mental. la vagancia mental. Yo siempre, bueno, yo me considero un jugador de ajedrez que siempre intenta vencer al rival desde la cuestión mental, entonces es un pecado capital que me gusta, que se puede llevar a cabo de las dos formas, ¿no? Tanto en las jugadas tácticas que nosotros podemos generar a través de la armonía de nuestras piezas, de hablar con ellas, y esa tensión, ¿no? Esa tensión que siempre se busca mantener en un medio juego, en una apertura con solidez. Perfecto, pues muchísimas gracias, Marco. Te deseamos excelente fin de semestre, que pases con muy buenas calificaciones el semestre que está Muchísimas por gracias. terminar. Gracias a todos por estar con nosotros y los esperamos el próximo miércoles. Chao. Hasta luego. Bye.